Hola, ¿cómo te va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a mi canal ATP Reparación de Electrodomésticos. En este caso estamos puntualmente con un lavarropas que es el Drean Excellent Blue 8.12. Es un excelente modelo de la línea Drean aquí en Argentina. Y principalmente la idea en este video es poder mostrarles a ustedes paso a paso, ¿sí?, cómo es la programación. Seguramente cuando compramos el equipo por primera vez, encontramos que dentro de él viene el manual del usuario, pero la verdad es que muy poca gente se toma el tiempo de poder leerlo. Como consecuencia, en base a esta necesidad, quisimos solucionar de una manera más sencilla la interpretación de cada uno de los botones que tiene este lavarropas. Para poder comenzar justamente, vamos a agradecerles a todos ustedes por permitirnos seguir progresando día a día en nuestro canal. Los invitamos a suscribirse, ¿sí?, al finalizar el video, en donde van a encontrar también diferentes videos sobre reparación de lavarropas y también la funcionalidad. La idea es mostrarles a ustedes, usuario, usuaria, justamente cómo son las características técnicas y cómo es la programación de este equipo. Para empezar, vamos a describir justamente a qué hace referencia este modelo. Este lavarropas es de 8 kilos, 1200 RPM. ¿Qué significa ese número 8.12? Bueno, 8 kilos hace referencia a la cantidad de ropa que él puede lavar, al quilaje que soporta el cesto de acero inoxidable y la estructura que él tiene para poder lavar. Viene de 6 kilos, de 7 kilos, de 8, ¿sí? Y hay modelos también de 9 kilos, ¿sí? Pero los de 9 kilos corresponden a otros modelos, como por ejemplo los Samsung. En el caso del Drean Blue, la última adquisición fue el reemplazo de él, el Drean Next, justamente, que tiene mayor quilaje. Pero puntualmente hoy vamos a hablar de este modelo. 8 kilos de ropa podemos lavar, eso es la carga máxima. Y 1200 RPM significa revoluciones por minuto. Es decir que serían las revoluciones, la velocidad a la cual centrifuga. ¿Cuál es la diferencia entre un lavarropas Drean Blue 8.12 a uno 6.6? Que el 8.12 tiene la tolerancia de 8 kilos a 1200 RPM. Es decir que, literalmente hablando, nos deja la ropa más seca en el momento del centrifugado. Ahora, el lavarropas de 6.6, por ejemplo, que es otro modelo del Blue, me está especificando justamente la fábrica que es para 6 kilos de ropa a 600 RPM. Significa de que va a centrifugar a menor velocidad. Como consecuencia, la ropa va a salir con mayor cantidad de humedad que con este lavarropas a 1200 RPM. Ojo, no quiere significar de que salga cayendo agua. No, va a salir más húmeda a 600 RPM. Y a 1200 va a salir más seca. ¿Por qué? Porque 1200 RPM justamente es mayor velocidad de centrifugado. ¿En qué se ve reflejado esto? Más que nada en el precio. Un lavarropas Drean Blue o Drean Next, por ejemplo, que es el sucesor de este modelo, 8.12, no sale lo mismo que uno 6.6. Este es más caro, ¿sí? ¿Por qué? Porque los materiales tienen que ser más reforzados para tolerar las 1200 RPM de centrifugado y los 8 kilos de ropa que el fabricante, ¿sí?, estipula que puede llegar a lavar. Bien, eso por un lado en relación a las características técnicas. Ahora, ¿para qué sirven estos botones? Vieron que por lo general cuando se adquiere alguno de estos equipos, por lo general el cliente utiliza solamente un programa, el de 30 minutos o el Eco. Pero les quiero mostrar que tienen más funciones y sin mediar más palabras, vamos a verlas. Vamos a comenzar. Por ejemplo, voy a poner un programa, en este caso lo voy a poner en frío, y fíjense lo siguiente, primer dato, vamos de vuelta, fíjense lo que hace el lavarropas, me da un mensaje de bienvenido, me saluda, hola, y me dice justamente
muchas características que tal vez ustedes no la tenían en cuenta. Me dice que va a lavar en frío, que va a centrifugar a 1200 RPM y que el tiempo de lavado va a ser de 1 hora 50. A medida de que yo vaya dando vuelta el selector, fíjense que van a ir cambiando estos numeritos. Y esto es así porque el display me va informando todos los parámetros. Cuánto va a demorar, a qué temperatura va a lavar y qué velocidad de centrifugado tiene. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. En esta parte me dice que va a lavar a 60 grados, a 1200 revoluciones por minuto va a centrifugar y que va a demorar 1 hora 45 el lavado, ¿sí? Dependiendo del programa que yo vaya eligiendo, bien sean fríos, sintéticos, lana, seda, lavado a mano o el eco rápido, dependiendo de lo que yo vaya seleccionando, me va a ir dando el parámetro de en qué instancia va a estar. Por ejemplo, si lo pongo en la ovejita, aquí en la F de ovejita, me va a decir que va a lavar en frío, me aparece un dibujito como una ovejita justamente acá, para darnos cuenta que está para poder lavar lana justamente, y me va a centrifugar a 600 RPM y demora 1 hora el lavado. Entonces de esta manera yo me puedo dar cuenta, ¿sí?, sobre qué tipo de lavado necesito. Bien, vamos a expresar acá justamente los botones que tenemos. Cada vez que vamos a hacer un lavado, primero seleccionamos el lavado que vamos a ejercer. Por ejemplo, vamos a poner acá el primero, frío, ¿sí? Vamos a lavar algodón en frío, ¿sí? Y tengan en cuenta esto, que ya lo vamos a profundizar. Desde acá hasta acá me aparece este gráfico, que es el que está acá, algodón. Desde acá hasta acá abajo, sintético, luego viene lana, luego seda, la manito, que significa lavado a mano, y esta simbología que es lavado rápido. Fíjense que la interpretación de la botonera es lo que nos dice acá en el frente. Entonces, en base a esos datos, nosotros tenemos que poner el lavado que corresponde, ¿sí? Bien, vamos con el botón número 1. Pusimos en frío, por ejemplo. Botón número 1, relojito. ¿Qué significa ese relojito? Aprieto. 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿A qué hace referencia esto? Bien, hace referencia a lo siguiente. Tiene un máximo de 24 horas. ¿A qué hace referencia? A que, por ejemplo, si nos levantamos a las 8 de la mañana y queremos que el lavarropas se empiece a lavar a las 10 de la mañana, le tenemos que apretar este botón para hacer un lavado diferido. Es decir, que a las 8 lo prendí, pero si yo le pongo en el relojito 1, 2 horas, lo prendí a las 8 de la mañana y cuando pasen estas 2 horas, recién va a comenzar el proceso de lavado. ¿Sí? Puse el programa, apreté el botón de lavado diferido y le doy inicio. Fíjense qué es lo que pasa. Lavarropas traba la puerta. Esto significa, esta llavecita, significa de que trabó la puerta, significa de que está óptimo para poder comenzar el lavado. Pero no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque él me va a hacer caso a lo que yo le estoy pidiendo. Le dije que haga un lavado diferido, es decir que después de que pasen estas 2 horas, recién comienza el proceso de lavado. Fíjense que ahora estamos en 2 horas, ¿sí? Estamos en 2 horas aquí, y él va a comenzar a contar 2 horas, 1 hora 59, 1 hora 58, 1 hora 57. Es decir que va a ir comentando en la pantallita, nos va a ir informando el tiempo que va pasando. Pero cuando llegue a 0, recién comienza el lavado, ¿sí? Para eso se utiliza este botón. Ahí está, 1 hora 59. Y así pasaría justamente todo el proceso hasta llegar a 0 y recién comience el lavado. ¿Está? Así, de esa manera. Primer botón, lavado diferido. ¿Cómo hago para salir de todo esto? Siempre me voy a la función apagado, y cuando estoy en la función apagado, el equipo es como que se reinicia, es decir, vuelve a 0 nuevamente, ¿sí? Siempre para salir de un programa tengo que ir a apagado, porque si no lo hago,
el equipo no va a saber qué hacer, porque necesito indicarle un fin. Necesito volver hacia cero para que él diga, ok, vos querés cambiar de programa, ¿sí? Vamos a ir a otra funcionalidad. Fíjense, me vuelve a saludar. Fíjense que el programa quedó ubicado con el botoncito y con la llavecita de bloqueo. ¿Por qué? Porque todavía no pasó el tiempo justamente en el que destraba la puerta. Vamos a hacer otra función. Fíjense lo siguiente. Vamos a ir al mismo programa. Me dice, en frío va a estar lavando a 1200 RPM. Y si yo aprieto este botón de acá, fíjense que está a 1 hora 50. Miren, se va a ir a 2 horas 5 cuando yo aprieto este botón. ¿Por qué? Porque en realidad termina haciendo más enjuagues de lo normal. Por ejemplo, si hacía un solo enjuague, al apretar en esta parte este botoncito y quedar encendido, me va a hacer 2 enjuagues. Por ejemplo, para citarle que ustedes puedan entender. Entonces, si necesitan enjuagar mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Apretan este botón y por supuesto, como va a ser otro enjuague, me va a aumentar la hora. Fíjense que marca 2 horas 5 y si yo la aprieto me marca 1.50. Ahí está desactivado con el LED apagado y cuando está activado es con el LED encendido. Bien, saco esta función. Ahora, totalmente lo contrario sería este botón que aparece más R. La función más R hace referencia a más rápido. Es decir que si yo quiero achicar, quiero comprimir este lavado frío de 1 hora 50, quiero hacerlo más chiquito porque estoy apurado, aprieto más R. Fíjense, con más R, al apretarlo, se va a 1 hora 20. Es decir, que el programa automáticamente comprime, ¿sí?, el lavado para que él empiece a hacer el efecto de lavar justamente, pero más rápido. Es decir que este botón lo achica al lavado y este le anexa un enjuague, ¿sí? Este lo hace más largo, este lo hace más cortito. Eso es lo que corresponde a estos dos botones. Seguimos. Planchita. ¿A qué hace referencia esa plancha? Bien, la plancha en esta parte hace referencia al plancha fácil. ¿Qué quiere significar? Si yo pongo este botón y queda encendido con la planchita, el programa va a empezar a ejercer todos sus procesos. Va a lavar sin ningún problema, pero no va a hacer el proceso de desagote y centrifugado al finalizar el proceso. Ejemplo, si nosotros ponemos a lavar el lavarropas a las 8 de la mañana antes de irnos a trabajar y volvemos a las 8 de la noche del mismo día, vamos a tener un periodo de 12 horas, ¿sí?, con el lavarropas ya efectuado el proceso de lavado, pero toda la ropa totalmente pegada en el cesto, porque él ya, después de 1 hora y 20, por ejemplo, terminó de lavar. Entonces la ropa, cuando la sacamos para colgar, lo que va a suceder es que está toda arrugada. Si nosotros sabemos que vamos a demorar ese tiempo, podemos apretar este botón. Este botón hace función a que lava, hace todo el proceso, pero cuando nosotros regresamos de trabajar, venimos y el lavarropas está con agua y con la ropa sin centrifugar. Apretamos el botón ahí, sacamos el anclaje de la planchita en ese momento y recién ahí el lavarropas va a extraer el agua para hacer el centrifugado. De esa manera, la ropa se centrifuga en el momento en el que estamos en casa, no 8 horas antes. Entonces, de esa manera podemos colgar la ropa sin necesidad de que tenga arrugas. Como consecuencia, es la funcionalidad que tiene la planchita, ¿sí? Hace referencia a que cuando levantemos el anclaje del botón, recién ahí el lavarropas va a sacar el agua y va a hacer el centrifugado. Bien. Quinto y último botón, centrifugado. Y este es muy importante. Cuando yo voy a apretar este botón, fíjense cómo van bajando las revoluciones. Yo les comenté que este lavarropas centrifuga a 1200 revoluciones por minuto. Pero si yo de repente quisiera poner una ropa que no quisiera que se centrifugue a tantas revoluciones,
puedo bajar la velocidad a que centrifuga 1100, 1000, 900, 800, 700, 600 o 0. Por ejemplo, cuando lavamos algo muy pesado y no queremos que el lavarropa se rompa. El lavarropa se rompe, el famoso cambio de rodamiento stretch y retén, o ese ruido que hace cuando centrifuga literalmente hablando, como me dicen mis clientas o clientes, una desgranadora de maíz, me dicen. Mi lavarropa centrifuga y hace mucho ruido. ¿Por qué? Porque se han deteriorado los rodamientos, producto del uso y que siempre lo usamos a 1200 RPM. Como consecuencia, lo que podemos hacer es lo siguiente. Lo podemos dividir en dos estados. Es decir, lo podemos dividir que en el invierno, ¿sí?, centrifugue a 1200 RPM porque necesitamos que la ropa salga más seca, pero que en el verano, 3-4 meses de verano, no lo hagamos trabajar a 1200 RPM. Le bajemos la velocidad a 600, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando el lavarropas termina de lavar, en el verano, ¿sí?, vamos a colgar la ropa y se seca en media hora porque hace mucho calor. Y es una manera de poder proteger nuestro equipo, lo cual se va a dar una traducción en lo monetario, porque cambiar los rodamientos, stretch y retén de un lavarropas es costoso. Como consecuencia, ahí es uno de los tips que yo les quiero mostrar para que usted, usuaria, pueda tener en cuenta esto. En el invierno lo hacemos lavar a 1200 RPM porque necesitamos mayor cantidad de ropa seca para secarla, más que nada cuando tenemos los hijos en clases y demás. Ahora bien, en el verano, en vacaciones, por ejemplo, no es necesario hacerlo lavar a 1200 RPM. Le bajamos la velocidad a 600. Así de esa manera no fatigamos los materiales del equipo. Bien, por último, en base a esta botonera, usted, señor, señora, tiene hijos, chicos de 2, 3, 4 años. Y lo primero que hacen es llamarle la atención toda la botonera de este lavarropas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos bloquear los botones. ¿Cómo los bloqueamos? 2 dedos entre este botón de acá y este otro, fíjense que aparece un candado. Si yo aprieto estos dos de esta manera, lo que va a hacer es bloquear justamente, ahí está, bloquear justamente todo el display. Fíjense que yo quiero darle inicio inclusive al lavarropas y me aparece el candado. Entonces, si nuestros hijos vienen a querer tocar toda la botonera, para un lado, para el otro, el lavarropas queda totalmente fuera de recibir las señales de los botones. Fíjense que no hace nada. De esta manera queda bloqueado para los niños. ¿Cómo hacemos para desbloquearlo? Volvemos a apretar los dos botones nuevamente. Aprieto, 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 hasta que vuelva a destrabarse sin ningún problema. ¿Vieron que ahí salió? Entonces de esa manera yo puedo hacer el proceso de lavado. Vamos a coordinar entonces el lavado como corresponde. Por ejemplo, me voy lavado en frío, ¿sí? 1 hora 50, quiero apretarlo un poquito, quiero que lave en 1 hora 20 y le voy a bajar las revoluciones, por ejemplo, a 600 RPM. Listo. Y le voy a poner que centrifugue cuando yo llegue. Ya puse todo. Fíjense que quedaron encendidos los botones. Me dice que va a estar lavando en algodón a 1 hora 20, en frío, ¿sí?, a 600 RPM. Ok, es lo que quiero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Inicio, pausa. De esta manera, el lavarropas ya entendió todo lo que tiene que hacer. Va a comenzar el proceso de lavado. Va a ingresar el agua y va a comenzar a girar para un lado y para el otro. Mientras que dure el proceso, el lavarropas nos va informando en qué parte está. En esta partecita de acá hace referencia a que justamente va a ingresar el agua en la jabonera para poder hacer el lavado previamente que nosotros coordinamos. Luego va a ser un enjuague, luego va a llevar el suavizante. Previo a esto también va a terminar de hacer el otro enjuague para extraerlo. Y por último, centrifuga. Por lo tanto, nos va dando todas las características de todo lo que va a ser el lavarropas. De esta manera es como tenemos que programarlo. Ahora bien, ¿cómo se hace en base a la programación de nuestro selector aquí en esta parte? Fíjense que yo les dije a ustedes que para que el lavarropas vuelva a 0,
siempre se tiene que apagar. Miren, yo giro el programa para cualquier lado, por ejemplo, lo pongo en eco, y él sigue en el programa en el que yo lo dejé. No me hace caso. ¿Por qué no me hace caso? ¿Se rompió la placa? No. No me hace caso porque para volverlo a cero, yo tengo que apagarlo. Cuando yo lo apago, el lavarropas se reinicia, literalmente hablando, y vuelve a cero, como para volver a decir, bueno, ahora voy a hacer otro programa porque el usuario me lo está solicitando. Eso es una de las características más importantes que tienen que tener en cuenta. ¿Cómo es que funciona la programación? Primero vamos a la botonera del selector, luego comenzamos de izquierda a derecha, dependiendo de lo que necesitemos, y por último, inicio, pausa. De esa manera va a funcionar el equipo. En este caso estamos haciéndolo con un Excellent Blue de 8 kilos, 1200 RPM, con display. También vienen estos modelos sin display, los cuales también vamos a estar dándole las características técnicas en unos próximos videos. Ahora bien, permítanme mostrarles una cosa más. Venimos por acá. Quiero mostrarles esta relación que es lo que muchos de mis clientes no alcanzan a interpretar muy bien. Fíjense, vamos a ir viéndolo de a poquito, esperemos que hagamos foco. Perfecto, ahí está. Para apagar el lavarropas siempre tenemos que estar en la función de apagado. Fíjense, desde acá hasta acá, ¿vieron que tenemos una línea de comunicación desde este punto hasta este otro y después se corta? Bueno, porque el fabricante lo que me está explicando es que desde acá hasta acá hace referencia a este eslogan, a este gráfico justamente. Y si yo no sé, no me acuerdo, no puedo diferenciarlo, en el frente del lavarropas aparece. Hace referencia a el algodón. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que lavar algodón, lo puedo lavar en esta partecita de acá. La F hace referencia de frío justamente, o sea, algodón sin que levante temperatura el agua. O si no, lo podemos poner con 30 grados, 40, 60, y de esta manera vamos haciendo justamente la selección en base a lo que necesitamos. Algodón podemos lavar en frío o en diferentes temperaturas. Bien, acá abajo, desde acá hasta acá, hace referencia a este otro gráfico. Vamos a verlo. Sintético. Fíjense que está acá. Sintético. Si tenemos que lavar prendas sintéticas, bueno, también podemos hacerlo en frío, 30, 40, 60 grados y demás diferentes opciones que el fabricante nos da. Acá, si queremos hacer un enjuague, ¿sí? En las gotitas. Acá, si queremos un suavizante más profundo, justamente en esa parte. Aquí, si queremos simplemente centrifugar la ropa cuando si fuera un secarropas en lavarropas, ¿sí? Mucha gente lo utiliza de esta manera y le da otro centrifugado más. Por ejemplo, terminó de centrifugar y queremos volver a hacer un centrifugado, llevamos el selector hasta esta parte. Este otro gráfico significa el drenaje del agua, es decir, el agua para que salga desde la cuba. ¿Sí? Si solamente queremos sacar el agua, lo tendríamos que poner en esa función. Aquí llegamos a la ovejita. Ese es un gráfico de una ovejita. Bien, la ovejita, vamos a nuestras características y hace referencia a lana. Lana se puede lavar totalmente en frío o a 30 grados, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Seguimos, aquí está un poquito gastado, pero esta partecita de acá hace referencia a este gráfico. Seda. Si de repente tenemos que lavar alguno de los pañuelitos de seda o ropa muy delicada, podemos utilizar en esa función, ¿sí? Seda. Aquí tenemos una manito. ¿Qué hace referencia a esa manito? Hace referencia a lo más parecido al lavado a mano. Es decir, esa ropa muy delicada que de repente nosotros lavábamos a mano, o por lo general nuestros abuelos lavaban a mano. Bueno, en este caso se puede tener en cuenta esa función. Lo que hace justamente es simular ese lavado a mano en esa partecita. Y acá vienen los programas más utilizados por todos los argentinos, solamente por no tener el conocimiento de cómo es que funcionaba. Eco y rápido, ¿sí? Fíjense, el eco hace referencia a un lavado de 45 minutos, que es solamente para ropa transpirada, ¿sí?
y el rápido que lava a 30 grados. Es decir que en el rápido, esa simbología, también va a hacer un lavado con temperatura a 30 grados. Bien. Bueno, estimados, estimadas, gracias por estar del otro lado. Gracias por compartir con nosotros esto que la verdad hace rato queríamos hacer. Fíjense, yo ya voy a poner un programa porque este lavarropas le hemos cambiado los rodamientos. Bueno, me dice que va a lavar a 30 grados centígrados, 1200 RPM, a 30 minutos es lo que va a demorar. Yo le voy a dar inicio-pausa, va a trabar la puerta, se escuchó el tac y de esa manera va a comenzar a hacer el proceso de lavado, que es lo que yo necesitaba justamente, porque cuando le hacemos cambio de rodamientos, estrella y retén a estos lavarropas, lo tenemos aquí en taller aproximadamente 3 a 4 días, ya que tenemos que hacer prueba de agua, verificación de todos los componentes que funcionen bien sin ningún problema. Vamos a ir a lo último, que hace referencia a la jabonera. Bueno, pequeño gran detalle. ¿Cómo hacemos para sacar la jabonera? Push, aprieto este botón, estimado, estimada, fíjense que así, de esta manera no sale. Aprieto este botón acá y puedo extraer sin ningún problema la jabonera para poder limpiarla en el caso de que quieran hacerlo. Bien, cuando vuelvo a ingresar, traba y vuelvo a trabarlo sin ningún problema ahí. Ahora, otra de las características, que esto se comete, este error, porque el usuario nunca lee sobre justamente las características que el equipo trae y ese famoso manual de funcionamiento. Si vamos a poner jabón en polvo, tenemos que ponerlo así como está en este caso, ¿sí? De esta manera, esa compuertita contiene un poco el jabón hasta que ingresa el agua y, literalmente hablando, lo lleva consigo. Ahora bien, si ustedes lavan con jabón líquido, si lo pondrían aquí y el jabón líquido empieza a hacer su proceso, se nos va a ir rápido porque no tengo ninguna contención. Para eso, fábrica nos deja justamente estas trabitas, ¿sí? Que en este caso esta es de acá. Pero bueno, yo les voy a mostrar justamente de que en este caso viene sueltita, viene dentro de la bolsa en donde traen todas las características técnicas y funcionalidades. Esta compuertita, que repito es de acá, pero se lo voy a mostrar, viene acá con una suerte de compuerta, fíjense. Entonces de esa manera, si yo por ejemplo quisiera hacer un lavado, ¿sí? Vamos a poner aquí un químico, vamos a poner un poquito de detergente. Yo simplemente quiero mostrárselos, miren. Vamos a poner un poquito de detergente. Fíjense, el detergente va a quedar ahí, porque tengo una compuertita. Hasta que no ingrese agua, el detergente no se va a ir, simulando, en este caso, un líquido de lavado, ¿sí? Fíjense que no va a pasar. A ver si lo podemos ver con la luz. A ver ahí. Ahí va, perfecto. Fíjense que no pasa, que queda directamente en esa parte. ¿Qué sucedería si yo no tengo la compuerta? Bueno, muy sencillo. Al no tener la compuerta, se nos va a ir. Entonces el lavado va a ser distinto, ¿sí? Se nos va a ir más rápido el jabón en esa partecita. Este dispositivo que tenemos acá solamente se utiliza para poder ponerlo en esa partecita. A ver si lo podemos instalar. Denme un segundito. Ahí va. Y fíjense que tiene un agujerito en esta parte. ¿Por qué? Porque cuando rebalsa de agua, pasa por acá adentro, que tiene una especie de sifón, y se va por ese agujerito justamente para que pueda pasar el agua en esa partecita, ¿sí? El agua con el químico que nosotros pusimos. ¿Bien? Entonces, de esta manera es como nos va a quedar. Acá, en el medio, va el sifón, que es ese que tenemos ahí, y el suavizante. ¿Cómo funciona? Muy simple. Ponemos el suavizante en el medio. Cuando empieza a ingresar agua, ¿sí? El sifón va a ir subiendo por el cañito que tiene adentro y va a rebalsar. Entonces de esa manera va a pasar el agua justamente desde la jabonera hacia el interior de la cuba. Bien, en este caso, este cliente, yo se lo voy a explicar en su casa, ahí está, lo tenía dispuesto de esta manera a esa funcionalidad. Bien, por otro lado, muchos clientes me dicen, no me llevo al suavizante. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Bien, primero,
hay que limpiar el sifón que tenemos ahí. Para empezar, sacamos de esta manera, a ver si lo podemos extraer, saco el sifoncito, ahí va, y fíjense lo siguiente, acá tengo el sifón en esta partecita que en realidad el agua ingresa por acá, sube, 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 hasta pasar por ese agujerito. Tenemos que tener en cuenta que esos agujeritos estén limpios, fíjense, ahí está. Si estaría obstruido, no pasaría el suavizante, tanto ese como este otro. Uno de los tips. Bien, estamos perfectos, así que lo podemos tapar. Ahora bien, lo segundo, la característica más importante. Señor, señora, esto es muy importante. ¿Cómo es que ingresa el agua en el medio y se lleva el suavizante? Bien, en el momento de que se lleve el suavizante se activan las dos electroválvulas, es decir, la que ingresa agua por acá y la que ingresa agua por acá. ¿Qué es lo que sucede? Al activarse las dos, en el medio, la electroválvula viene con agua de este lado y hace un cruce para acá. Y la otra viene por acá y hace un cruce para acá. Cuando nosotros necesitamos que se vaya el agua del medio, se activan las dos juntas. Por lo tanto, chocan en el medio y cae aquí, en esa partecita. Es decir que, si no tenemos la presión suficiente en casa como para que el agua cuando ingrese de un lado y del otro choque y caiga en esta parte, nunca se nos va a ir el suavizante. No porque el lavarropas tenga un problema, simplemente de que no le da la presión suficiente como para que el agua choque en el medio y caiga aquí, en esta partecita. Así que es otro de los tips para que ustedes puedan tener en cuenta. Bueno, estimado, estimada, espero que les haya gustado este pequeño tutorial de cómo funciona el lavarropas